RTP. María del Mar Gallegos, bienvenida y gracias por estar con nosotros esta mañana. La cogimos haciendo sus anotaciones. Muy buenos días, ¿cómo está usted? El micrófono lo tiene apagado, por si acaso. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Así es, justo estaba haciendo una anotación, escuchando y además discutían. No sabía Acá siempre. Somos polos opuestos. Buena vibra, claro. Somos polos opuestos con Andrés Merino en la mayoría de las cosas, pero nos llevamos súper bien. A ver, María del Mar, hablemos está en el tercer lugar, en el tercer puesto a nivel mundial. Ecuador como uno de los países, sí, más peligrosos del mundo. Hablábamos sobre las acciones del gobierno, pero la mayoría de ellas, y hoy justamente el ministro del Interior, John Reinberg, una vez más, la Fiscalía, la Justicia en contra del país. Reformas a través de una constituyente, imposible. Sí, desde la Asamblea, la primera que presenta la Asamblea Nacional es relacionada con sacar a las personas privadas de libertad como de grupo de atención prioritaria. ¿Eso en qué medida ayuda a disminuir la criminalidad? Muchísimas gracias por la pregunta. Además que es un tema que hoy por hoy nos debe preocupar a todos los ecuatorianos. En efecto, somos uno de los países más violentos de todo el mundo, pero además tenemos la ciudad más violenta del mundo, ¿no? Entre las dos ciudades más violentas del mundo. Esto significa que los índices de delincuencia han subido de manera exponencial. Ahora habíamos cerrado el semestre pasado con alrededor de 52 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto realmente es preocupante. Y es momento en que todos los ecuatorianos busquemos unirnos para solucionar este problema, sobre todo porque merecemos vivir en libertad y tener un índice de 52, 56 homicidios por cada 100.000 habitantes realmente es alarmante. Y en este proceso habría que trabajar en política criminal. Sobre todo hay que trabajar en todas las fases de la política criminal, que son tres: la primaria, secundaria y terciaria. La primaria trabaja sobre temas de prevención. La secundaria trabaja sobre temas de cómo el sistema de justicia funciona frente ya cuando las personas ingresan al sistema penal. Y la terciaria habla de temas de ejecución. Esto significa ya el sistema de rehabilitación social. Y entonces podemos ver que cuando se atacan estos temas sobre los privados de libertad, solo estamos trabajando en la parte terciaria, no estamos trabajando en algo muy importante que es la parte primaria, la prevención, ¿sí? Entonces han sido varios esfuerzos y también intentos que ha tenido el gobierno de atacar al tema de personas privadas de libertad. Lo hizo ya en el 2024, lo hizo ya en la intención que tenía de la Asamblea Constituyente, y ahora lo vuelve a proponer mediante una figura jurídica constitucional que es la enmienda constitucional. Sí, María del Mar, buenos días. Andrés Merino la saluda. Estuve investigando y me pareció realmente curioso que se han hecho más de 70 reformas al COIP. Yo sé que aquí hay otro particular desde el 2014 que me pareció interesante, ¿no? Porque dije, si fuera por reformas, oye, es que seríamos el país más seguro del mundo. 2 meses de recién aprobado el Código Orgánico Integral Penal, sí tuvieron que hacer reformas. Claro, y ahí hacia allá es donde quiero llevar la conversación, porque digo, bueno, sí, se quieren endurecer penas, se quieren inventar nuevos tipos penales, entre otros, pero ¿hasta qué punto, y más allá de lo que ha venido ocurriendo, eso realmente viene a aportar en la reducción de la criminalidad que tiene el país? Y sobre todo, ¿en qué indicadores nos podríamos basar para sacar estos cálculos y para poder tener resultados más concretos sobre esto? Perfecto. Mira, Andrés, tú decías, yo tuve que comprarme este código hace unas 2 semanas porque había comprado el de agosto. El más vendido. El de octubre, porque ya no habían reformado, ¿no? Entonces hay que estar en una constante actualización, pero esto no es positivo para la institucionalidad del país y para los temas penales. Tú hacías una pregunta importante, decías, ¿cómo esto ha incidido estos cambios, estos 70 cambios y reformas que ha tenido nuestro Código Orgánico Integral Penal? Y lamento decir que para nada, ¿sí? Aquí con pinzas voy a decir que aun cuando la mano dura no necesariamente ayuda a la criminalidad, podríamos decir que la mano dura en ciertas ocasiones podría ayudar siempre y cuando vaya acompañada de otros aspectos como por ejemplo la prevención. Pero vamos a ver, digamos, ya en la práctica cómo ha favorecido o no a disminuir la delincuencia, o si es que ha favorecido o no. Y la verdad es que no, porque han existido estas reformas que lo que han buscado es tipificar más conductas penales, aumentar tipos penales, esto quiere decir aumentar delitos,
y sobre todo aumentar el quantum de la pena de los delitos. Es más, en una de las consultas populares se decidió aumentar el quantum de la pena del delito, por ejemplo, del sicariato y del asesinato. Y esto pues, estos delitos tenían una pena privativa de libertad de 22 a 26 años antes de la reforma y después de la reforma de 26 a 30 años. Sicariato y asesinato. Pero mira también la incoherencia jurídica. No se subió al femicidio, cuando somos un país que también tiene muchísima violencia de género, y asesinatos contra mujeres, ¿no? Entonces, mira, ahí falta algo de lógica también en el tecnicismo legislativo y de cómo se cambian las reformas. Pero dicho esto, cambiando y aumentando la cantidad de pena privativa de libertad, no ha disminuido nada o no ha ayudado en nada, porque lo que nos debería decir los índices a partir de todas estas reformas es que existen menos delitos y menos homicidios por cada 100.000 habitantes, como lo decía hace un momento, y vemos lo contrario, okay, vemos que cada vez más violencia. Pero ahí da una explicación el gobierno nacional, que no es nueva, de hecho, también la dijo en su momento el expresidente Guillermo Lasso, y ahora no soy precisa, pero entre el 80 o 75% de las muertes violentas obedecen a la caída de criminales, aunque no tengan antecedentes penales. Bueno, sí, bien dudosa. No, yo digo un poco para sumarle a lo que... Hay más muertos, sí, pero si tú dices son los delincuentes, sabiendo que no es la forma, como que se bajara la intensidad a la cifra. No sé si alarmante me explico. Como pretenden presentar. ¿Perdón? ¿Cómo lo había dicho? No te escuché bien. Es que al decir, tenemos 1.500 muertos, tú le dices, sí, pero los 80 eran criminales, como que lanzas el mensaje de tú tranquilo, que los buenos no se están muriendo. Oye, pero tienes como 300 familias que están llorando la muerte de un inocente, pues. Claro, por supuesto. Y además de eso, muchas cosas, ¿no? Pero se dice que si hay este porcentaje, este índice de que, bueno, los que mueren son criminales, todo tranquilo, porque son criminales. Sí. Habrá que ver, porque esos criminales deberían estar en la cárcel, ¿no? Porque solamente con una sentencia ejecutoriada yo puedo decir que en realidad es un criminal. Ya, pero ¿cómo lo haces si tienes el sistema corrompido? María del Mar, pregunta difícil y dura, y si quiere no conteste. ¿Cuál es el poder económico o político que está sosteniendo al narcotráfico en el país? Porque sabe que ya esto se ha intentado de todo, cambios a nivel legal, tienes más inversión en teoría en seguridad, y seguimos en un estado que se está deteriorando. ¿Quiénes están sosteniendo al narcotráfico? ¿Nacional o internacionalmente? Totalmente cierto. A ver, todos queremos, es que todos, yo creo que no puede haber una persona que diga no quiero que se combata la delincuencia, ¿no? Yo creo que todos estamos en la misma página. Pero puedo decir que más allá hay dos errores aquí. El uno es el populismo penal. Este populismo penal que estamos hablando, de aumentar penas, de crear más cárceles, de reducir también beneficios penitenciarios, de querer quitar de la Constitución como personas de atención prioritaria a los privados de libertad. Estamos pensando... Y qué pena que le invitamos para eso y no hemos hablado sobre ese tema justamente. Y ahora esa es la siguiente pregunta. Tiene 1000 ramas el tema. Pero claro, no pasa nada, pero vamos a ir atando todo. Entonces, digamos que todas estas medidas que se van tomando son populismo penal, y ese es uno de los errores, que se sigan manteniendo estas estructuras, porque no se está trabajando en las raíces. Yo siempre pongo este ejemplo, y es que si a todos aquí nos duele la cabeza, ¿sí?, en un primer momento que nos den una pastilla determinada, pues nos podrá ayudar, pero seguramente después esa misma pastilla ya no me sirve a mí, porque seguramente la causa de mi dolor de cabeza no va a ser la misma causa de dolor de cabeza que ustedes tienen. Tal vez el mío es alergia a un alimento, y por lo tanto esta pastilla ya no me va a servir a mí, sino que tengo que atacar la raíz de otra forma. Entonces lo mismo pasa con la criminalidad. Estamos pensando que todos vienen de la misma causa y que todos cometen delitos por la misma causa, y no es así. Y solamente podemos mejorar esto viendo con ojos críticos el tema del populismo penal, y también actuando en programas de prevención y de estructura y de tejido social. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de quién financia todo este tema del narcotráfico. Yo creo que uno de los principales actores detrás de esto son los mismos GDOs, que no quieren tampoco que existan estos programas, porque son los principales beneficiarios también, ¿no? Dentro de las cárceles, pues, se ha determinado que las grandes estructuras trabajan incluso mejor desde la cárcel, los grandes grupos de narcotráfico trabajan mejor desde la cárcel, los grandes grupos de extorsión trabajan dentro de la cárcel, ¿no? Y hay que trabajar, miren, cosas tan sencillas, que es
desarticular a las bandas dentro de las cárceles. No pueden estar lobos con lobos, choneros con choneros. Deberían estar clasificados técnicamente como lo exige el Código Orgánico Integral Penal y además por un tema de lógica simple. Deberían estar clasificados los privados de libertad por temas de delitos, de violencia, de enfermedades, incluso psicopatías, sociopatías, delitos menos graves, delitos culposos. No es posible que tengamos una persona, un culpable, un responsable de una muerte por accidente de tránsito con un GDO. Sí. Porque ¿qué es lo que sucede? Estos espacios que mezclan de esta manera a personas que han cometido ilícitos hace que se creen espacios que se llaman criminogénicos. Esto significa que son laboratorios del crimen, ¿no? Que se reproduce el crimen, porque si yo soy una persona que tal vez no entré por un delito grave o violento, si es que ya me relaciono con estas personas, hasta por un intento de sobrevivir, sí, María Mar, sí, María Mar, una consulta, y justo para lo que fue invitada a este espacio, porque me parece realmente curioso que se pierda la consulta popular. Se habla de enmiendas, se habla de hacer reformas a través de la Asamblea, y bueno, si bien muchos habíamos pensado que hay otros temas prioritarios y más importantes, se propone el que los privados de la libertad no serán considerados como un grupo de atención prioritaria. Tomando en cuenta ese populismo penal del que estamos hablando, ¿esto qué resultado práctico tendría? O sea, ¿hacia dónde está apuntando? Y poniéndonos también en los pies en los zapatos del gobierno, ¿qué es lo que pretenden lograr? Yo creo que lo que buscan es la narrativa, el discurso, ¿no? El decir, estamos combatiendo la delincuencia, porque son discursos fuertes para el imaginario social. La enmienda que proponen es una vía posible, sí es posible, pero vemos que han sido varios intentos, ¿no? Ya existe un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional que está en el dictamen 8-24-RC del año 2024 justamente, en el que ya se pidió hacer una enmienda con exactamente los mismos parámetros. Quitar del artículo 35 la frase personas privadas de libertad, la palabra o las palabras personas privadas de libertad. Primero hay que entender cuál va a ser el mecanismo. El presidente envía esto y la Corte Constitucional, esta propuesta de enmienda, y la Corte Constitucional tiene que analizar si es la vía correcta. Y para analizar la vía correcta tiene algunos requisitos, ¿no? Pero a mí la que me preocuparía es que no pasaría si es que esta es regresiva o existe un retroceso en los derechos y garantías. Lo dice la norma, lo dice... ¿Y de qué manera podría ser regresiva? Claro, entonces, en el momento en que se le saca de este grupo de atención prioritaria, primero un tema de presupuesto estatal. No vamos a dar entonces a los privados de libertad el presupuesto asignado que se tiene que dar cuando es un grupo de atención prioritaria. Cuando hablamos de atención prioritaria, no estamos hablando de que tengan privilegios. Eso no es así. Es decir, porque se ha querido vender la idea de que las personas privadas de libertad tendrían más privilegio que una persona de 20 años. De hecho, lo dijo así uno de las asambleístas o el mismo ministro, no recuerdo, que tendría más privilegios que un muchacho de 20 años, ¿no? Eso no es así. No es que va al banco y que por ser persona privada de libertad y estar en el grupo de atención prioritaria va a poder hacer la fila de privilegio. Es por la dependencia del Estado. Exactamente, es por la dependencia del Estado, porque una persona privada de libertad evidentemente pierde todos sus derechos de libertad y por lo tanto pasa a estar bajo la tutela del Estado, dentro de un centro de rehabilitación social. Esto quiere decir que es un grupo que requiere de una protección especial y al ponerle dentro de este grupo de atención prioritaria, no privilegiada, atención prioritaria, el Estado es quien es el garante de la protección de estas personas. ¿En qué sentido? Salud, rehabilitación, de que en su vida hemos visto que existen masacres carcelarias. No hace mucho, hace un par de semanas, 31 personas o algo, si no en me Machala, equivoco, sí. Murieron en Machala. Eso es tener atención prioritaria. Que el Estado cuide. No les estoy diciendo que les den piscinas para que estén ahí. No, pues imagínese usted. No. Pero sí que tengas una protección mínima, estándares mínimos, perdón, de cuando tengas problemas de salud, que vayas te puedan atender. Que te atiendan. María del Mar, qué pena, vamos a tener que terminar esta entrevista, no por falta de ganas, sino por falta de tiempo, pero la culpa la tiene Gerardo. O sea, cuando usted venga a Guayaquil, yo se lo presento, ahí usted le dice todo. María del Mar, muchísimas gracias, buen fin de semana, abrazo grande, esto da para conversar más.
RTP